Voy a compartirles la presentación y ante todo, bueno, agradecerles a todos por su participación el día de hoy. Bastante contento de poder llevar a cabo este webinar. La verdad lo hemos armado con bastante entusiasmo para poder compartir las diversas iniciativas que se vienen realizando a nivel de transformación digital en muchos sectores. Entonces, la primera parte de la charla vamos a hablar sobre transformación digital en general, aplicado a diversas industrias, y la segunda parte ya la vamos a enfocar directamente para el sector público. Esa es la parte que yo voy a estar dictando y luego ya la doctora Marita le va a hablar más de la parte de transformación cultural, todo lo que es comunicaciones y todos los pasos que se deben seguir al momento de la implementación de la transformación digital en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles por este tiempo y por el espacio que se han dado para poder compartir ideas, para poder sumar. La idea es que no pueda, solamente yo pueda estar hablando, sino por el contrario, sería importante de que también, si ustedes tienen alguna consulta, pueden ir haciendo el chat. Al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas, pero quizás no esperar necesariamente al final, sino también podríamos hacerlo de manera previa, ¿no? Si tienen alguna consulta, por favor escriban en el chat. Vamos a estar bastante atentos a todas las dudas que puedan salir y con eso para poder avanzar. Ok, entonces vamos a comenzar. Bueno, el objetivo de este webinar, aparte de hablarles del panorama actual de la transformación digital, este concepto de transformación digital ya es antiguo, ¿no? Ya tiene muchos años, ya incluso estamos en una etapa, digamos, adicional a la transformación digital. Cada vez ya tenemos muchos habilitadores, hay mucha tecnología, pero finalmente tenemos que volver a la base. Y la base es la transformación digital y ahora lo van a entender por qué. Luego vamos a ver qué ejes van a mover todo el modelo de transformación digital y los beneficios que tienen que haber de las buenas prácticas y al momento de hacer la implementación en el sector público. Y luego cómo vamos a trabajar todo este concepto de la transformación cultural. El habilitador de las personas es importante si queremos tener éxito en una buena implementación de transformación digital. ¿Ok? Bueno, comenzamos con esto. Nosotros desde la época del colegio nos han enseñado cuando hemos estudiado, sobre todo nuestro curso de química, nos hablaban de esta frase, ¿no? Que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Y efectivamente, el concepto de transformación digital tiene que ver con eso. Algo está transformándose. Algo que tenía un espacio, ahora ya a través de la tecnología ha venido cambiando. Entonces, este concepto tradicional de 1790 con Anthony Lavoisier se sigue manteniendo, pero está mutando a lo largo del tiempo, ¿no? Estamos hablando de transformación digital y justamente vamos a entender de qué estamos hablando. Entonces, cuando nosotros escuchamos transformación digital, seguramente a ustedes les vienen muchas ideas. Ustedes están muy latentes, entonces ya es un concepto que se viene sumando. Muchos lo asociamos a temas de tecnología o también asociamos a temas de digitalización. Ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, de su experiencia que han tenido con diversas empresas, diversas industrias. ¿Qué empresa realmente ya tiene una transformación digital habilitada? ¿O qué otras empresas están en camino? ¿O qué otras empresas absolutamente no tienen nada, ¿no? Entonces, vamos a entender un poco de esto. Entonces, para dar inicio a la charla, partamos primero por entender. ¿Qué entendemos por transformación digital? Y acá sale en la imagen algo súper importante, una imagen que he sacado de ChatGPT. Entonces, y tiene que ver mucho el foco. ¿Cuál es el enfoque de las empresas? El enfoque de las empresas, el motivo para que las empresas puedan operar, ¿qué cosa es el cliente? Entonces, ahora las empresas, ¿qué tienen? Tienen un cliente que ya ha cambiado, un cliente con diversas necesidades. Las necesidades de hace 5, hace 10 años han cambiado totalmente los clientes. ¿Y eso qué ha pasado? Que las empresas tienen que adecuarse a esas nuevas necesidades. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Tiene que haber un cambio. Las empresas tienen que cambiar, pero solamente cambiar a nivel de tecnología, a nivel de adecuaciones, no, sino tiene que haber un cambio cultural y estratégico, pero tiene que haber sobre todo un cambio estratégico en las empresas. Entonces, si hablo de estrategia, estoy hablando más ya de planeamiento estratégico,
de evaluar la empresa en su conjunto, sí, estamos hablando de eso. Entonces, nosotros, cuando hablamos de transformación digital, tenemos que entender que estamos hablando de un cambio cultural estratégico, pero mediante el cual las empresas orientan a qué? A mejorar la experiencia de sus clientes, y para mejorar esas experiencias que tienen que hacer, tienen que crear nuevos modelos de negocio. Entonces la tarea se hace más difícil. Mi cliente ya cambió su forma, sus requerimientos, sus necesidades, pero ahora yo como empresa tengo que tener nuevos modelos de negocio. Entonces no solamente tengo que tener un nuevo producto, sino un modelo de negocio adecuado a esta nueva experiencia que busca mi cliente, ¿no? Entonces, para tener este nuevo modelo de negocio, ¿qué cosa tendré que hacer? Tendré que hacer uso de todo lo que tengo a mi alrededor, de todo lo que tengo alrededor. ¿Qué cosa es la tecnología, no? Entonces, ahí viene la tecnología para que me pueda ayudar dentro de esta nueva adecuación, de esta nueva redefinición de mi modelo de negocio. ¿Para qué? Para ofrecer soluciones con más innovación, más eficientes, a costos más óptimos, más rápidos y que atiendan a mi cliente exactamente según su necesidad. Entonces, es algo diferente, ¿verdad? No solamente la transformación digital tiene que ver con una digitalización, una implementación de una app, una implementación de una página web, no, sino es entender ahora realmente mi cliente qué cosa espera, cómo mi cliente ahora va, qué le suma valor a mi cliente dentro de este ámbito, ¿no? Y algo que nosotros hemos venido conociendo al tiempo, en este tiempo, es que la transformación digital es un huracán. Es un huracán que ya se ha llevado varias industrias y esto le llaman el digital vortex. Entonces, esta disrupción digital que ha sido muy acelerado, que está trayendo todas las industrias. Esta es una imagen del 2021, la primera industria que fue absorbida completamente a través ya de la tecnología, sobre todo del internet y toda la capacidad de cómputo que existe, fue la industria de los medios y el entretenimiento. Ustedes pónganse a pensar, la industria de los medios y el entretenimiento, los canales de televisión, ¿cómo están? Actualmente, si entramos a las redes sociales, muchos noticieros pasan por ahí, hasta inclusive hay programas en vivo, hay transmisiones, hay podcasts, y los canales inclusive ya no transmiten tanto también ya por sus plataformas tradicionales, sino también han cambiado las redes sociales. Y ni qué decir de la industria de retail. La industria de retail ha cambiado muchísimo, más aún todavía con la pandemia. Ahora, antes nosotros íbamos a comprar a las tiendas, teníamos que averiguar, pasear por la tienda y teníamos que ver el precio. En cambio, ahora no. Ahora ya la retail tienen sus plataformas. Amazon es un caso de éxito innegable, que no solamente vende un producto, sino vende muchísimos productos, tiene muchas ofertas. Podemos ver variedad de colores, tamaños, tallas. Entonces, la industria de retail ha cambiado bastante. Las telecomunicaciones también han variado muchísimo. Actualmente estamos hablando de redes, comenzaron con redes 3G, 4G, 5G, el ancho de banda es mayor, las empresas también para que puedan atender todas las nuevas demandas de los usuarios tienen que adecuarse, sus plataformas tienen que ser muy rápidas. Ahora cuando uno requiere cambiarse de plan de telefonía, entra a una plataforma, cambias de manera súper rápida, ¿no? Y ni qué decir del mundo del sector de tecnología y servicios, el sector financiero, cómo ha cambiado de manera abismal. Actualmente muchos bancos están cerrando sus agencias o no, están cerrando las agencias. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos canales de atención alternativos, digitales, el mismo tema del YAPE, por ejemplo, son habilitadores que han transformado fuerte, ¿no? Y la educación, ni qué decir, mucha educación era virtual, muchas herramientas de educación. Antes habían cursos que costaban una eternidad o eran muy caros, ¿no? Muy caros, era difícil llevarlos. En cambio, ahora la oferta de educación es muy amplia, cursos virtuales como este webinar y diverso. Hay mucha información. El Internet nos ha democratizado la educación, ¿no? Ni qué decir los servicios profesionales. Entonces, esto viene cambiando. Entonces, el otro día hablaba con alguien que trabajaba en el sector de energía, en los utilities, ¿no? Lo que venden el agua, la luz, también van a ser absorbidos por el tema de la transformación digital. Tarde o temprano van a ser absorbidos y va a ser de diversas maneras. Entonces, eso es algo que hay que tomar en consideración para que pueda tomar en cuenta entonces, ¿no? Y luego esto ha venido también cambiando, y esto ya una gráfica actualizada, pero el concepto es ese. Todas las industrias están siendo absorbidas, todas las industrias se están transformando, tarde o temprano las industrias tienen que adecuarse, algo tienen que hacer. No es que porque esté muy alejado del centro
del Vortex, sencillamente estoy tranquilo. A lo contrario, tarde o temprano, estas industrias ya han sido absorbidas. Ahora quedan estas industrias que están acá en plomo, ¿no? Pero próximamente también tienen que seguir transformándose. ¿Y a qué se debió estas transformaciones? Como nosotros sabemos, gran parte de las transformaciones se han dado en base a qué? Se han dado en base a las revoluciones industriales. Ya tenemos cuatro, estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Y eso qué cosa nos permite? Que antes comenzaron a través de la máquina de vapor, la producción en masa, la informática, ahora estamos en el mundo de la digitalización. ¿Y eso qué está haciendo? Está haciendo que ahora podamos tener muchos habilitadores, la inteligencia artificial, el IoT, la realidad virtual, impresión 3D, nanotecnología, tenemos computación cuántica, tenemos gemelos digitales. Entonces, ahora tenemos muchos habilitadores, que esto va a hacer que esto pueda avanzar bastante, bastante más rápido. Pero ¿qué ha cambiado? Ya estamos ya en la cuarta revolución industrial, pero ¿qué cosa es lo diferente ahora? De que ahora nosotros todo el tiempo estamos conectados, tanto nosotros como nuestros clientes, nuestros familiares, todos estamos conectados, por eso ahora la frase es a un clic de distancia, ¿no? Todos estamos conectados, ya no solamente tengo una forma, sino múltiples formas de poder conectarnos. Los dispositivos también están conectados unos a otros a través de plataformas como IoT, ya no solamente yo me conecto a través de mi teléfono o me conecto a través del Wi-Fi, sino los dispositivos, la cantidad de datos que se generan por el tema de los dispositivos conectados es increíble, ¿no? Entonces, hay mucha información por procesar. Pero algo más también que está pasando, cada vez hay más demanda de servicios digitales. Las empresas ya no basta con que tengan su página web, la página web es hace más de 10 años, ya no basta con que tengan sus plataformas de e-commerce. Ahora las empresas tienen que tener otros canales, otras formas de poder tener más llegada, o la forma misma de cómo recepcionar, de cómo poder recepcionar pedidos, de cómo poder tener intercambios y etcétera, ¿no? Ok, me parece que hay una pregunta y están preguntando si les vamos a enviar o no el material. Y efectivamente el material se les va a compartir al finalizar la reunión. Para eso tenemos el grupo de WhatsApp. Ahí se debe indicar para que ustedes luego puedan descargarse el material y ahí puedan tener también la información para que la puedan revisar. ¿Ok? Gracias también por la pregunta. Yo creo que con eso le estoy respondiendo. Entonces, y hay algo importante, ¿no? Es la velocidad del cambio. Nosotros, por ejemplo, para llegar a 100 millones de usuarios, ¿cuánto tiempo ha pasado? Los que tienen cierta edad ya han conocido la tecnología tradicional. Ahora en la mayoría de las casas ya el teléfono, estos teléfonos son de adorno, como en mi caso. Y para llegar a 100 millones de usuarios, la telefonía tradicional tuvo que recorrer 75 años. La telefonía móvil 16, el WhatsApp 4, pero hace poco, ya hace 2 años que salió el ChatGPT, en 2 meses llegó a tener 100 millones de usuarios. En su momento cuando salió Pokémon Go, inclusive fueron menos de 2 meses. Entonces la velocidad del cambio es abismal. ¿Pero por qué es abismal? Es abismal porque ahora sí tenemos tecnología, tenemos capacidades de cómputo gigantescas, por eso es que estamos teniendo la inteligencia artificial. Inclusive ahora la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que está aprendiendo, las máquinas están que aprenden más. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucha capacidad de cómputo. El cloud ha resuelto la vida de muchas maneras a las empresas y entonces esta velocidad del cambio que ha hecho que nuestros clientes, si antes alguien tenía que esperar por la madurez que lleve tu teléfono bastante tiempo, en cuánto tiempo, por ejemplo, ahora las personas han cambiado el esquema de trabajar con ChatGPT en 2 meses. Imagínense ustedes sus clientes tienen una forma de trabajar ahora, pero con las nuevas habilitadores de la tecnología, ¿cómo cambiarán sus preferencias de acá a un año, a 2 años? Entonces, esta lámina nos abre la mente a eso, ¿no? Esta velocidad del cambio, ustedes pónganse a pensar en sus sectores, si trabajan en una institución de gobierno también, o trabajan en una empresa minera, trabajan en un banco, imagínense cómo va a cambiar. Entonces, por eso es importante ponernos a evaluar, a pensar un momento, en un momento de concentración, decir cómo mi modelo de negocio va a cambiar a lo largo del tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Seguramente en el corto no va a variar mucho, pero en el mediano y en el largo se va a transformar completamente. Y la pregunta es, ¿estoy preparado? Mis planes están
apuntando a eso y sobre todo, si el personal que tengo, mis trabajadores realmente están capacitados para seguir ese ritmo de trabajo, ¿no? Seguramente no, y ahí viene todo el esquema que tenemos que trabajar y prepararnos para llegar a ese esperado. Ok, entonces, aquí hablábamos hace un momento que hay una demanda de servicios digitales. Y entonces, cuando las personas piensan en el tema, cuando pensamos en el tema de servicios digitales, ¿a qué nos lleva la mente? Nos lleva a hablar sobre inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, blockchain, ciencia de datos, cloud computing, gemelos digitales, computación cuántica, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos habilitadores. Todo esto lo voy a llamar habilitadores. Y lo que es súper bueno, genial, genial que existan estas tecnologías que nos van a simplificar la vida y nos van a hacer que mi empresa pueda ser más competitiva o me van a llevar a conservar a mis clientes, porque seguramente mi competencia también está pensando qué hacer con todo esto. Ok. Y aquí hay un punto importante que siempre, cada vez que dicto esta charla, y es importantísimo que presten atención al siguiente tema. Nosotros es bueno que reconozcamos y entendamos qué cosa es digitalización y por otro lado entendamos qué cosa es transformación digital. ¿Es lo mismo? La respuesta es no es lo mismo. Y para llegar a esta respuesta de la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la digitalización y la transformación digital? Vamos a revisar este ejemplo que les he preparado el día de hoy. Imagínense ustedes que quieren un servicio de un hospital. Entonces, ustedes, el hospital, como todo hospital, servicio médico, los pacientes tienen que tener una reserva, una cita para que sean atendidos según el médico especialista, ¿no? Entonces, cuando el hospital decide implementar un sistema de gestión de citas en línea, están reemplazando ya quizás un modelo de registro manual, registro en un archivo Excel o a través de un modelo quizás vía telefónico, telefónico tradicional o una reserva de citas tradicional. Ahora estamos implementando un sistema que permita la reserva de citas a través de qué? A través de un portal, a través de una app. Entonces, ¿qué está logrando en este caso el hospital? Está logrando hacer una implementación de un sistema de gestión de citas. El objetivo que tenían que cosa era convertir un proceso específico de gestión de citas que sea ahora en digital. ¿Cuál es el resultado? Efectivamente, nos trae eficiencia operativa, para reducir los errores, va a simplificar los tiempos y va a permitir seguramente a las personas tener una mejor experiencia. Pero acá solamente estamos hablando de digitalización de un proceso. Pero ustedes pónganse a pensar, en la clínica o en el hospital, ¿cuántos procesos existen? El tema de las citas en línea es un proceso. Y con eso ya lo digitalicé y eso no significa que mi empresa se haya transformado. Entonces, para transformarse, ¿qué cosa debería hacer la empresa o el hospital en este caso? Debería hacer trabajar en una redefinición o una mejora de la experiencia del paciente. Para eso, ¿qué cosa debería hacer? Un análisis, una evaluación, una medición. Seguramente el hospital no es el único que está acá en el país. Compararnos con otros hospitales más digitales, hospitales de la región, hospitales de Europa, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vienen tratando la experiencia del cliente? Y la respuesta puede estar en este caso, que la receta que estoy indicando acá son algunas acciones, pero pueden haber muchas otras. En ese caso, ya como parte de mejora de la experiencia del cliente, entonces lo que se va a hacer es implementemos telemedicina, desarrollemos una plataforma digital personalizada donde qué cosa se lleve la historia clínica de los pacientes, se lleve toda la información histórica que se tenga, se lleve la información de los rayos X, de las tomografías, de esa manera todo centralizado. Entonces, ya como se puede manejar información de cada paciente, hay un tema importante. Entonces, tengo datos. Y si tengo datos, ¿qué puedo hacer? Puedo evaluarlos, puedo analizarlos. ¿Y en base a qué? En base a un buen análisis que puedo hacer de mis pacientes. Entonces, con eso puedo manejar patrones, expectativas, flujos de atención, etcétera, ¿no? Y también vamos a tener el programa de reserva de citas, recordatorios. Y también qué cosa podemos introducir, sensores, dispositivos IoT, ¿para qué? Para monitorear remotamente la salud de los pacientes crónicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema de la base de datos lo podemos hacer. Entonces, la diferencia de la transformación digital es diferente de la digitalización. Mientras cuando yo digitalizaba, era solamente mi proceso de citas,
pero cuando yo ya hablo de transformación digital, estoy cambiando por completo mi modelo de negocio. ¿Enfocado en qué? En mejorar la experiencia del paciente. ¿Cuál ha sido acá el objetivo? Ha sido transformar la prestación de los servicios de salud basados en qué o enfocados en qué, en tener una experiencia integral, eficiente y personalizada. ¿Cuál fue el resultado? Un cambio profundo en el modelo de atención médica, permitiendo un alcance más amplio y una atención de mayor calidad. Entonces, en el papel suena fácil, pero en la práctica, en la implementación, viene la parte compleja. Y justamente ese tema ahora lo vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a esta implementación de esta plataforma de transformación digital? Donde la base, la visión ha sido qué cosa, mejorar la experiencia del paciente o del cliente, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya sabemos hacia dónde queremos ir. Y si comparamos, tenemos qué diferencias puede haber entre digitalización y transformación digital. Entonces, la digitalización, ¿qué cosa ha hecho? Ha hecho una mejora de procesos existentes al pasar de un modelo tradicional, digamos, típico, a un ya al hacerlo digital. El ejemplo acá ha sido la reserva de las citas online, las citas en línea. Y por otro lado, y por otro lado, poder revisar ya el tema de la transformación digital, donde estamos rediseñando el negocio por completo, ¿no? Y si vemos a nivel ya de una comparación, por ejemplo, el alcance, el impacto que podemos lograr en transformación digital versus digitalización es bastante importante. Pero aquí también hay pasos. Lo que podemos nosotros entender es que la digitalización puede ser un primer paso a la transformación digital. Imagínense ustedes que yo diga, mi transformación digital va a ser como una escalera de 12 pasos. Digitalizo un proceso uno, seguramente ya tengo el paso uno de la escalera. Voy avanzando. Pero esta digitalización debe ser parte de una estrategia integral. Están comentando que hay una pregunta, déjenme revisar a ver para ahí poder comentarlo de paso. Buenísimo. Jorge comenta, ¿no? La transformación digital se confunde con la digitalización e innovación digital. Creo que tiene un espectro más amplio de mejora y oportunidades. Efectivamente, Jorge, es lo que tú comentas y es acá lo que hemos podido ver, ¿no? La transformación digital tiene un espacio mucho más amplio, ¿no? Y sobre eso es que ahora deberíamos nosotros trabajar. Y eso nos lleva a que entonces estamos hablando de un concepto de estrategia, el cambiar de modelo de negocio, mejorar la experiencia. Entonces ya nos lleva a temas mayores y justamente nosotros vamos a ver entonces qué tengo que hacer, qué aspectos fundamentales tendré que implementar para llegar a la transformación digital. Entonces, ¿qué requiero hacer en primer lugar? Acá lo que tenemos que hacer, la buena noticia pero es trabajosa, tenemos que trabajar entonces un plan estratégico individualizado para la empresa. Y eso es cierto, ¿no? Si a una empresa similar a la mía, ellos ya han hecho su transformación digital, no significa que yo tengo que hacer la misma receta, porque cada empresa tiene un ADN muy diferente, tiene procesos diferentes, tiene personal diferente, tiene productos diferentes. Lo que le funcionó bien a la empresa A no le va a funcionar necesariamente bien a la empresa B. Podrá igualar en algunas cosas, pero no es lo mismo. Entonces, hay que trabajar de manera muy específica, muy dirigida sobre un plan estratégico para cada empresa. ¿Y para eso qué tenemos que trabajar entonces? En la estrategia, ¿a través de qué? Tenemos que rediseñar el modelo de negocio. Y para rediseñar el modelo de negocio, hay que tener mucho apoyo de las personas decisoras de la empresa. Y eso tiene que ver entonces ya un alineamiento de la alta gerencia de la empresa o de los directivos de la entidad, porque tienen que ser, todos tenemos que ser conscientes de que por detrás está mejorar la experiencia del cliente, del usuario, etcétera, ¿verdad? Luego de trabajar en la estrategia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una evaluación de la organización. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que ver cómo están nuestros procesos. Tenemos que ver si nuestros procesos realmente están muy bien alineados o van en línea o están enfocados en atender todas esas necesidades cambiantes de mi cliente. Si no están en ese sentido, habrá que transformarlos, habrá que mejorarlos. Luego, tenemos que optimizar y automatizar, simplificar, y acá viene la inteligencia artificial. Acá tendré que trabajar duro en los procesos para simplificarlos, optimizarlos, hacerlos más fáciles, pero recién acá, ¿qué cosa viene? La tecnología.
y la mejora de procesos. En la parte de estrategia no viene la tecnología. La estrategia es una decisión, es un cambio de modelo. El análisis de la organización tampoco viene la tecnología. La tecnología me puede dar opiniones, cómo está mi personal, si mi organización está muy grande, muy pequeña, puedo analizar algunos servicios, pero también es una decisión. La tecnología recién viene acá en la parte de mejora de procesos. Y luego, un tema muy importante, el principal factor de éxito o fracaso de una transformación digital, ¿qué cosa va a ser? Los recursos humanos, la gente. ¿Por qué? Porque la buena y mala noticia, la buena noticia es que ahora mi personal va a tener nuevas habilidades, nuevos conocimientos, y la mala noticia es que tengo que trabajar sobre mi personal, tengo que darle entrenamiento, tengo que manejar muy bien la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque las personas ahora van a, ya que modifiqué el proceso, las personas ahora tienen que trabajar sobre un proceso modificado, tienen que ir al mismo ritmo, ¿no? Entonces, es una estrategia, verán, de varios pasos que hay que tomar en consideración. Entonces, y estos aspectos, resumiendo, bueno, más que resumiendo, dándole un poco más de enfoque ya a lo que he venido diciendo, entonces hay que trabajar muy duro en la cultura. Y trabajar en la cultura, justo Marita nos va a hablar más de ese tema. Trabajar en la cultura es muy amplio. Y sobre todo, si es una entidad de gobierno seguramente, o es una empresa muy grande, hay empresas transnacionales, empresas que tienen mucha gente. No es imposible, pero hay más que preocuparnos, la palabra correcta sería hay que ocuparnos en poder analizar nuestra cultura y sobre todo en ver cómo llevamos esa cultura al estadio, al espacio que realmente queremos, ¿no? Y sobre todo acá que vamos a requerir, que exista una mentalidad abierta al cambio. Va a haber seguramente muchos quiebres, van a haber mucha oposición, pero la tendencia de la empresa, la decisión tiene que ir y por lo tanto movernos y la cultura es buena para esa, para que todas las personas entiendan que hay que hacer un cambio, ¿no? Y lo más importante, el liderazgo. Sin el apoyo de la alta gerencia vamos a estar bastante complicado. ¿Ok? Luego, enfocados mucho en el tema de la experiencia del cliente, sobre todo en el tema de la personalización y enfoque, en habilitar los canales donde vamos a estar interactuando con los clientes. El cliente dentro de este journey que hay para, es el customer journey que hay, el evaluar todos los pasos que el cliente tiene las relaciones con la empresa, hay que ver realmente en qué puntos estamos hablando con el cliente y para poder simplificarles el proceso, ¿no? Y los procesos operativos, ya les dije, hay que automatizarlos, mejorarlos, hacerlos más ágiles y va a formar parte dentro del assessment que vamos a tener que hacer. Y con eso para poder avanzar. Y las tecnologías digitales, todo lo que tenemos a nuestro favor nos va a servir muchísimo, pero también tiene que haber un concepto dentro de esa decisión. No solamente es voy a implementar cloud, implemento inteligencia artificial, IoT, sino también siempre tiene que haber un marco de gobierno, de ciberseguridad, porque ahora cada vez que estoy yendo más al mundo digital, estoy llevando mis procesos al mundo digital, por lo tanto requiero tener también un paraguas, mayor seguridad, para que finalmente mi nuevo modelo de negocio no se vea impactado por algún tipo de riesgo de seguridad. Tengo que mejorar mis modelos de negocio, tengo que innovarlos y dentro de esa mejora de los modelos de negocio también pueden salir nuevas formas de generar ingresos. No solamente tengo que pensar que el modelo es ahora voy a cambiar a mi cliente de esta manera a la otra, quizás en ese camino de la transformación puedo descubrir también nuevos clientes o puedo descubrir nuevas formas de dar más servicios a mis clientes o generar más ingresos o vender más productos a los clientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Seguramente ahora mis clientes ya el producto ya lo van a comprar de otra manera. Si antes compraba un producto de manera tradicional vendiendo a la tienda, ahora ya si yo se los llevo, lo compran a través de la app, seguramente yo puedo aumentar, venderle más productos. Y ya no solamente puedo venderle flores, una empresa que vende flores, oye, ya no solamente vendo flores, también ya ahora ya se vende con muchos regalos. Oye, pero también puedo vender alguna cosa más, algún accesorio. Quizás, oye, quiere algún accesorio para su celular, o puedo tener alguna cosa relacionada, o hacer campañas. Entonces, y ahí viene la invención, ¿no? Entonces, dentro de esta transformación digital y dentro del assessment que hay que hacer, hay que ver todas las opciones como modelos de negocio que vamos a tener. Y luego la estrategia tiene que estar muy alineada con tema de gobernanza de datos, tener KPIs
Y algo importante que tampoco podemos olvidar, y seguramente en el planeamiento estratégico va a salir, de que nosotros ahora estamos viviendo en un mundo de sostenibilidad, en un mundo de preocupación del medio ambiente, y tenemos que estar muy en línea con esta sostenibilidad digital. Y por qué no decir mejorar la experiencia de los empleados, ¿no? Bueno, una frase importante que nos dice John Chambers, que es el CEO de Cisco: la clave de la transformación digital no es la tecnología, sino la estrategia. Y obedece, simplifica esta frase a lo que hemos visto. La tecnología no me marca la transformación digital, sino me marca la estrategia que yo tengo que seguir. ¿Ok? Entonces, justamente acá hay un artículo que les vamos a compartir. Hay un artículo que les vamos a compartir para que lo puedan revisar. Aquí tengo una pregunta de Jorge. Dice, ¿qué opinión tiene del proceso de transformación digital que actualmente tiene el sector salud en el Estado? Es muy amplio, Jorge. Lo que pasa es que hay un tema de políticas. Seguramente al hablar de una institución podemos hablar de un hospital o podemos hablar de la red. Entonces, luego les voy a tocar el tema de gobierno y ahí vamos a hablar vamos a ver un poquito sobre tu pregunta del sector salud del Estado. Ahí lo vamos a ver en un ratito. Entonces, les vamos a compartir este artículo. Nos habla acá cómo crear una estrategia estable de transformación digital. Es un artículo muy bueno de IBM, que justamente acá lo había descargado y ahí lo van a poder revisar. Nos da una idea muy amplia, nos da una idea muy amplia. Nos dice justamente por qué la transformación digital está ligada a la estrategia empresarial, ¿no? Y van a poder leerlo, es un artículo que se puede compartir y ahí lo van a poder ver y obedece mucho a lo que estamos viendo acá en el webinar. Entonces, algo que siempre me preguntan: ¿y cómo parto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo habilito el modelo de transformación digital? Y la receta es la siguiente. Pueden haber muchas otras, chicos, ¿ah? Acá no, para decir voy a habilitar transformación digital no existe la regla mágica. Si no hago el paso uno, el paso 2, 3, 4 y 5, no me va a salir. Pueden haber otras formas también. La idea es entonces comenzar según este modelo de transformación digital que he venido recopilando, entonces en base a las experiencias, a través de estos 5 pasos. Pueden haber de otra manera, otros he visto que son 4 pasos, otros son 6, 7, depende mucho de la forma como uno quisiera visualizar. Yo creo que esta es la que contempla de buena manera todo lo que estamos viendo, lo que hay que hacer, pero en base a la entidad, en base a la empresa, al sector, podría variar. Y justamente ahí podemos ayudarlo bastante. Entonces, ¿cómo comienza esto? Con la visión y liderazgo. Tenemos que trabajar luego el modelo de negocio. Tenemos que evaluar, hacer una pregunta. Yo soy una empresa, pero por detrás hay muchos factores que no controlo. Es el análisis externo. Lo que hay que hacer con las personas y procesos y por ahí énfasis la experiencia del cliente. Y así va a ser como vamos a trabajar. Entonces, la visión y liderazgo. Toda empresa tiene un ADN, algo que lo va a identificar y lo va a diferenciar en el mercado, ¿verdad? Entonces, ese ADN, esa identidad por la que la empresa es conocida, porque me da el nombre, me da el prestigio, por lo que mis clientes me buscan, entonces es algo que la empresa tiene. Entonces, algo que ese ADN no lo vamos a variar. El ADN se va a mantener. Lo que vamos a hacer, vamos a repotenciar el ADN. La transformación digital, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser, como dice acá, vamos a llegar a un nuevo concepto de tener un ADN digital, pero ¿basado en qué? En que la gente, las personas de la empresa, de la entidad, abracen con mucho entusiasmo y pasión la transformación digital que va a tener la empresa. Y con eso vamos a desarrollar el ADN. Y acá sí requerimos mucha participación de las personas del equipo de liderazgo. Cuando nosotros trabajamos en el concepto de visión y liderazgo, lo que primero hacemos es tenemos que hacer un assessment, una evaluación de cómo la empresa viene moviéndose, y para eso armamos una estructura tipo radar en la cual vamos a ver, oye, cómo está el liderazgo de la empresa, si el liderazgo de la empresa está enfocado en ver temas de habilidades digitales, si la visión y estrategia realmente está enfocada en este mundo, en este concepto de digitalización, las formas de trabajo que tiene la empresa, cómo se viene moviendo, cómo está esta digitalización de proceso y toma de decisiones, cómo está la tecnología, manejo de datos. Entonces, este gráfico tipo radar, ¿qué cosa nos va a permitir? Por ejemplo, acá nos da algunos ejemplos de algunas empresas o entidades,
Las típicas, las analógicas, tienen mucho desvío, están aquí a nivel inicial. Las empresas con un intermedio, digamos, están acá, seguramente están a la mitad. Nosotros cuando hacemos un assessment a una empresa, tenemos que hacer esta evaluación y esto nos va a permitir saber en qué rubros hay que ponerle más énfasis. Seguramente si es la parte de personas, ya sabemos que hay que trabajar muchísimo en transformación cultural, pero quizás las personas es una empresa nueva, quizás tiene mucha gente más joven o gente que ya usa la tecnología de otra manera, quizás el negocio de la empresa es tecnología, todos conocen, ¿no? Entonces, seguramente esta parte de persona puede estar mucho más crecida. Entonces, en base a este assessment, se va a armar un plan y nos va a decir qué cosa tenemos que hacer específicamente para cada punto de este radar. Y hay algo también que es la realidad. Según Forbes y IBM, nos dicen que el 84% de las empresas que inician un proceso de transformación digital van a fracasar. O también, como dice acá otro estudio, nos dice de que más del 70% fracasan y la misma McKinsey cita como la causa que más incide a la resistencia a la cultura organizacional. Entonces, es algo que puede pasar. Por eso hay un libro que se llama El factor humano clave en la transformación digital. Incluso hay una fórmula súper bonita donde se habla hay mucho tema emocional y hay mucho tema racional. Y luego está multiplicado por las ganas de querer hacer. Entonces, y acá viene este tema cultura organizacional. Entonces, hay que trabajar muchísimo sobre el equipo de liderazgo para que eso pueda caminar. Y luego hay que entrar a ver el modelo de negocio de la empresa. Y ya hemos visto, el modelo de negocio de las empresas cambia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las necesidades de los clientes han cambiado. Entonces, para eso tenemos esta escalera. Primero habrá que hacer un diagnóstico inicial. Tenemos que definir cuál es el modelo de negocio digital óptimo al que queremos ir. Hay que priorizar iniciativas. Hay que ver la gestión del cambio organizacional que hay que hacer. Hay que hacer trabajar sobre la gestión del cambio, se hará la implementación del nuevo modelo, va a haber luego una medición y sostenibilidad del cambio. Entonces, primero hay que ver cómo está, cuál es nuestro diagnóstico actual. La empresa, ¿cómo está? Luego habrá que hacer una comparación con la competencia, con empresas del sector en otro lado, y va a dar una buena idea para poder armar un buen modelo de negocio que permita llegar a los resultados esperados. Por ejemplo, acá dice Isaura, hace una pregunta, ¿no? La transformación digital es para todas las empresas. ¿Qué pasa si es una empresa de consultoría arqueológica? Me dice, ¿no? Isaura, yo quiero que tú te hagas la pregunta. Hace un rato hemos visto el Vortex, ¿no? Que todas las industrias, tarde o temprano, están siendo absorbidas por el tema de la transformación digital. Por más que seas una empresa consultora, seguramente también vas a tener que transformarte. Seguramente será en gran medida o en poca medida también vas a tener que transformarte. ¿Por qué? Porque tus clientes también ahora tienen otra forma de manejar sus requerimientos, sus demandas, ¿no? Por lo tanto, toda empresa tiene que evaluar. Y dentro de este modelo de negocio hay que evaluar cuál es mi diagnóstico inicial y cuál es el modelo ideal como empresa a la que yo quiero llegar. Y eso hay que validar. Cuando hablamos de factores externos, hay cosas que sí la empresa puede controlar, como la estrategia, el plan de negocio, pero hay cosas que realmente no controlamos y ni lo vamos a controlar. ¿Qué cosas son los factores sociales, ecológicos? La tecnología, cada vez salen más y más cosas. Oye, ahora me compro un iPhone 16, seguramente más adelante sale el iPhone 17. Me compro tal cosa, a los pocos meses sale un producto diferente. Factores económicos, factores políticos leales son cosas que no vamos a variar. Entonces, ¿qué cosa? Tenemos que entender cuáles son estos factores externos y tenemos que vivir con ellos. Y dentro de nuestro plan de transformación digital hay que saber realmente cómo esto me puede afectar y tengo que tener un buen plan de respuesta a eso, ¿no? Entonces, acá tenemos una muy buena frase de Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, que nos dice, la tecnología sola no transforma las empresas, es la cultura, las ideas y el empoderamiento de las personas lo que realmente genera un cambio, ¿no? Entonces, otra vez nos habla, ¿no? La tecnología sola por sí no va a manejar una transformación. ¿Qué cosa tenemos que enfocarnos? En la cultura, las ideas hacia dónde quiero llevar mi negocio. ¿Y qué cosa más? Las personas. Eso sí realmente va a generar un cambio importante, ¿no? Ok. Algo adicional que también acá vamos a ver, un ratito. Dice acá Sebastián, cosas dentro y fuera del poder de la voluntad. Totalmente, Sebastián. O sea, dentro
de estos factores externos, totalmente. Hay cosas que uno no está en nuestra voluntad esto, lo que no se controla. Eso absolutamente temas, el tema político, el tema económico, el tipo de cambio del dólar, son cosas que no vamos a controlar y no hay que preocuparnos y así va a ser. Son cosas que no vamos a, mejor hay que ocuparnos en ver qué estrategia tengo que hacer para poder atender de mejor manera, ¿no? Y cuando hablamos de personas y procesos, tenemos que trabajar en el tema de un liderazgo transformacional, cómo hacer la cultura, el desarrollo de competencias digitales. Esta es la parte importante. Y es que una tarea importantísima que hay que trabajar, no todas las personas tienen competencias digitales y es una tarea así que compete mucho por hacer y hay que darle a las personas todas las herramientas y todas las oportunidades que haya para que se adecúen a los nuevos modelos de trabajo, ¿no? Gestión del cambio, experiencia del cliente. Y cuando hablamos de procesos, los procesos integrados con tecnología disruptiva, ¿qué cosas van a permitir? Acá tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué oportunidades tengo ahora con las nuevas tecnologías? ¿Cómo digitalizo los procesos? ¿Qué cosas puedo optimizar? Seguramente ahora la tecnología nos va a optimizar muchísimo y tenemos que trabajar siempre en temas de innovación y agilidad. Y la experiencia del cliente, pues, ¿no? Centralidad del cliente, personalización a gran escala, omnicanalidad, feedback en tiempo real, innovación constante. Entonces, una frase hermosa de Victor Hugo, que es un escritor y poeta francés, que es, el futuro tiene muchos nombres, ¿no? Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes la oportunidad. Entonces, la transformación digital, ¿qué cosa es? Es una oportunidad que nos va a permitir abrir nuevos espacios, va a permitir transformar, llevar a la empresa a nuevos estadios que van a permitir realmente que la empresa tenga mucho éxito. Entonces, acá quería presentarles un caso de éxito que a mí me parece genial, genial, digamos, que he encontrado acá en el país. He visitado esta mina, no es que yo haya trabajado en este proyecto de Transformando, sino es un caso de éxito que lo han trabajado ya hace bastante tiempo, pero sí me gusta compartirlo para que ustedes puedan saber de qué estamos hablando. Un caso práctico real en Perú. La minera Anglo American tiene una operación en Quellaveco, en Moquegua. ¿Y cuál fue el objetivo de ellos? Tener una mina moderna, una mina digital. Y justamente ellos, cada vez que hablan, ellos así se venden. Quellaveco, ¿qué cosa es? La primera mina 100% digital del país. ¿Y en qué basa estos componentes? En tener una automatización total. ¿Qué significa? En tener camiones autónomos. En el país ya hay camiones autónomos, no solamente los Teslas que hay en Estados Unidos, sino en el país también la flota de camiones que tiene Anglo American en su mina Quellaveco ya no son conducidos por conductores, sino son camiones autónomos, ¿no? Uso de inteligencia artificial, integran muchísimas cosas con Internet de las Cosas, mucho uso de datos, analítica, predicciones, gemelos digitales. La verdad que lo que está haciendo esta minera es increíble. Mucha inversión, mucho trabajo, sí, pero muy transformado. A la larga ha sido muy tedioso llegar al concepto ideal, pero ahora que ya lo han implementado, lo que le resta hacia adelante es mucho menos lo que ahora una mina tradicional tiene que llegar para llegar a este concepto. Y para eso, justo acá tenía un rápido video que les voy a mostrar que nos habla sobre esa mina digital. Un hito para nosotros, siendo el primer camión autónomos en Anglo American, en Quellaveco, en el Perú, pero también significa que sí podemos, ¿no? Magíster, disculpe, no se está observando el video. Solo el audio nomás, estimado Julio. Uy, perdón. Anolo, perdón. Sí, solo el audio Creo nomás. que, creo que no he compartido bien, perdón. Ahora vamos a ver. Ahí pueden ver la imagen. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Ya, perdón. Bien, chicos. Es un hito para nosotros, siendo el primer camión autónomos en Anglo American, en Quellaveco, en el Perú, pero también significa que sí podemos, ¿no?
innovaciones que está planteando Anglo American es el nuevo futuro. Dada la coyuntura que tenemos actualmente, es una oportunidad para continuar con nuestros trabajos de una forma diferente, poder seguir creciendo, es la visión que tiene el Perú, es un paso más que tenemos que seguir adelante y tenemos que ir acorde con el avance de la tecnología. En Quellaveco, para un sistema autónomo como este, vamos a un siguiente nivel. Acá estamos formando a los siguientes mineros digitales, los mineros del futuro del país. Ok, estamos con los tiempos ahí bastante encima. Entonces, habrán visto, esto es ya no es la minería tradicional, algo ha cambiado. Y justamente qué cosa hizo que cambie es la transformación digital, ¿no? Acá tenemos los beneficios, los camiones, y ya terminando me queda poco tiempo para poder presentarles. Y hay un barómetro digital, que es una medición que se hace anual, pero siempre sale al año posterior. O sea, el barómetro digital de 2024 recién sale este año. El año 2023, este barómetro, ¿qué cosa nos decía a nivel del país? Entonces nos decía de que muchas empresas, que había un prometedor 72% de las organizaciones en el país, tienen la intención de dar inicio a su transformación digital. Y también las empresas eran conscientes, un 86%, de que tenían competidores potentes también en el mercado, ¿no? Entonces, era ya una necesidad de poder implementar la transformación digital. Por otro lado, también las empresas eran conscientes de que había una falta de conocimientos de las personas. Y sobre todo, también las empresas no tenían muchos recursos que tengan formación específica sobre transformación digital. Entonces hay un espacio, ¿no? Hay un espacio para que las empresas sigan yendo al camino de la transformación digital. Hay un espacio que esto puede seguir. Le vamos a compartir este reporte también para que lo puedan revisar y esto sigue avanzando. Noticias que se pueden visualizar. Se prevé que el gasto mundial en transformación digital alcance casi 4 billones para el 2017. La transformación digital no para y agrega 100 billones a la economía mundial para el 2025. Esto sigue avanzando. ¿Apalancado en qué? En todas las innovaciones que estamos teniendo. Y puntualmente, de hecho, el motivo de este webinar ha sido de manera práctica y rápida poder abordar el tema de la transformación digital en el país. Actualmente voy a ser muy rápido porque estoy comiendo el tiempo ya de la doctora Marita. Eh, Actualmente tenemos un sistema nacional de transformación digital creado por el gobierno. Hay una ley de gobierno digital, hay un marco de confianza digital, donde acá ya en el modelo tradicional de transformación digital de una empresa privada hablamos del cliente, mientras en el modelo ya de transformación digital del Estado peruano hablamos del ciudadano. Entonces, ¿qué cosa queremos? ¿Cuál es el objetivo que busque el Estado? Que dice acá que se quiere dar más valor para las personas. Lo bueno que existe esta política, ¿no? Y el gobierno tiene un plan al 2030, así se llama el plan 2030, que está dentro de este marco de transformación digital, que las entidades puedan cumplir y puedan llevar estos habilitadores para que finalmente el ciudadano se vea beneficiado. Entonces, no es fácil, las entidades, cada entidad tiene algo distinto, tiene una problemática, pero ya existen iniciativas. Ahora, ¿cuál es el trabajo a realizar? El trabajo a realizar es entrar a la entidad, poder medir actualmente en qué están sus habilidades digitales, poder armar un plan y poder llegar dentro de este marco del gobierno digital. Se habla de identidad digital, servicios digitales, arquitectura, interoperabilidad, seguridad digital, datos, y todo esto está dentro del marco de gobierno digital. Y aquí sí es un tema importante. ¿Y por qué nace este concepto de transformación digital? Porque el Estado, en una encuesta que hizo, han indicado de que existen 8 capacidades que debería tener cada ciudadano. O le llaman 8 libertades para que tengan su normal ejercicio de la ciudadanía. Desde uno es la búsqueda de información libre en Internet, el segundo es comunicarse, entretenimiento, capacitación, trámites, operaciones con bancos, comprar productos y vender o comprar productos, ¿no?
Bueno, la capacidad 7 es comprar y la 8 es vender. La medición actual que se tiene de estas, en promedio del país, un ciudadano, de estas 8 capacidades tiene 2. El objetivo del Estado es que de acá se llegue por lo menos a 4 en un mediano plazo. Parece simple, pero no es simple. Estamos hablando de ciudadanía. Todo se está transformando. Entonces, para esto hay un plan que tiene que ver con gobernanza, transformación cultural, innovación, que las entidades vienen trabajando bajo dentro de este marco que ya se tiene. ¿Qué cosa se busca? El incremento del ejercicio de la ciudadanía digital. ¿Para qué? Para habilitar una relación inclusiva, segura y de calidad para todas las personas. Entonces, estos objetivos, ya dentro del marco de gobierno, transformación digital, tenemos objetivos: garantizar el acceso inclusivo, vincular la economía digital a los procesos productivos del país, porque no puede haber, los procesos no están aislados, no es que, que una entidad de gobierno no habla con las entidades privadas, todo está relacionado, se habla con los bancos, al momento de comprar, vender, ¿no? Garantizar la disponibilidad de servicios públicos, trabajar en el talento y crear una cultura adecuada. Y con esto cierro. Hay un caso de éxito que es genial, revisen, hay muchísima información, que es el estado de Estonia, el país de Estonia, perdón, que Estonia es el país más digital del mundo. Entonces, ¿qué cosa nos dice? Que Estonia da a sus ciudadanos realmente, tiene un gobierno digital al servicio 24/7, tiene la firma digital, tiene acceso fácil, tiene muchísimas cosas habilitadas a favor del ciudadano. Estos 8 habilitadores que hemos visto, los 8 lo tienen implementado. Entonces, es un caso bastante práctico y es un caso de ejemplo a nivel mundial. Lo usan en varias escuelas de estudio. Inclusive ahí en el link van a tener el link y ahí van a encontrar muchísima información, los que están en entidades de gobierno, para que les sirva como caso de ejemplo. Y me despido con esta frase que dice, ¿no? El éxito en la transformación digital no se mide por lo que logras, sino realmente por lo que inspiras. Y otra frase muy buena: no es la tecnología la que impulsa la transformación digital, es cómo se utiliza la tecnología para lograr objetivos estratégicos. Ese tema es importante. Y les invito a todos ustedes revisar, evalúen cómo están sus empresas, si trabajan en el Estado, trabajan en la empresa privada, en qué estadio se encuentran, y desde Project Link podemos apoyarlos con consultoría, acompañándolos en este desafío, en este análisis, para poder avanzar dentro de la implementación, dentro del marco de análisis, y de la mano con la doctora Marita y con la empresa Solórzano podemos trabajar muchísimo en lo que es transformación cultural. Muchas gracias. Sí, Marita, te cedo el paso. No sé si la pregunta la hacemos ahora, sino al último, para así poder continuar con la charla. Sí, Julio, gracias. Yo creo que continúo y luego contestamos las preguntas, que creo que van a haber varias. Gracias, Buenísimo. Julio. Voy a compartir entonces. Bueno, agradecemos a Julio por la manera en la que nos ha instruido, de la forma tan didáctica con la cual ha llegado a nosotros, para no solamente compartir estos principios básicos de la transformación digital, sino también a lo largo de toda su exposición, haber dado a conocer el rol que tiene la persona, el ser humano, en este proceso de transformación digital. Y es por eso que hemos denominado a este webinar, ¿no?, Gobierno 4.0, Transformación Digital y Comunicación Estratégica en el Sector Público, porque la comunicación estratégica es la clave en los procesos de transformación digital. De hecho, Julio nos habló de un plan de transformación digital y tenemos que tener presente que contemplar la comunicación desde el inicio de la etapa de la investigación para la elaboración del plan. No es que el plan de transformación digital va a ir por un lado y luego, determinado momento del camino, del recorrido, cuando nos demos cuenta que quizás las cosas no están fluyendo bien,
se van a diseñar las estrategias de comunicación. No, deben ir de la mano desde el principio. La comunicación debe estar incluida dentro de la estrategia de transformación digital, ya que acá tenemos ingenieros, comunicadores, pero también tenemos personas de otras profesiones, líderes de organizaciones, ¿no? Y deben saber quienes no son comunicadores que la comunicación pues es una herramienta, ¿no? Una herramienta para lograr los objetivos. Y es por ello que debe estar en la estrategia de transformación digital, en el plan desde el principio, ¿no? Julio nos mostró este modelo de negocio, ¿no? En el contexto de transformación digital y cuáles son los pasos que tenemos que seguir, ¿no? El diagnóstico inicial, la definición del modelo de negocio, la priorización de iniciativas, la gestión del cambio organizacional, en donde entramos comunicaciones, sí, pero también entra recursos humanos, muchas áreas. Vamos a entrar en sinergia y también tienen que estar. No significa que las otras áreas no van a estar. Lo que pasa es que el webinar del día de hoy es comunicación y transformación digital, pero aquellos departamentos, ¿no? O personas encargadas de la gestión del cambio también van a tener que participar de este proceso, en la implementación del nuevo modelo, en la medición y sostenibilidad del cambio también. Y en cada una de estas etapas, de manera transversal, está la comunicación. Está la comunicación. Entonces, este gráfico que hemos preparado, que he complementado en función de lo que ha compartido y ha desarrollado Julio, validado por él, porque además él es experto en transformación digital, ¿no? Nos muestra que que la comunicación tiene que estar presente desde el inicio, porque la comunicación va a estar en los aspectos de cultura y liderazgo. Vamos a tener que emplearla para lograr esta característica en la empresa o en la institución, esta mentalidad abierta al cambio que necesitamos, que no solamente tiene que ver con la capacidad de adaptarse a los cambios, sino que también a la innovación. Y esta innovación implica, por ejemplo, aceptar el fracaso, la equivocación como algo natural, porque nos va a permitir mejorar al momento que en el camino, ¿no? Quizás iniciamos con un prototipo, tenemos que saber todos que vamos a iniciar con un prototipo en todas las áreas, y luego vamos a tener que ir ajustando porque es parte de la innovación, y eso puede generar mucha frustración, ¿no? Entonces tenemos que tener una comunicación fluida para poder trabajar en ello. En la experiencia al cliente, ni qué decir, es comunicación pura, ¿no? Es comunicación pura porque digamos que esa esa experiencia positiva del usuario, quizás el primer contacto, la primera parte de esta experiencia va a ser, ¿no? La manera en que se comunica y se interrelaciona a una persona. No estamos hablando aquí de relaciones públicas, ¿no? Pero el relacionamiento va a ser importante también, ¿no? Porque la parte relacional de la comunicación es que exista coherencia entre el decir y el hacer. Entonces, si es que en el hacer estamos hablando de transformación digital, en ese hacer, ya vamos a ver un poquito más adelante, tenemos que tener cuidado con la manera en que le decimos las cosas, en la forma en la que capacitamos a los miembros de nuestra organización, en los procesos operativos y en todo lo que nos ha mencionado, ¿no? Para lograr una sostenibilidad digital, la gobernanza digital, importantísimo, ¿no? Importantísimo. Porque quizás hay aquí especialistas en temas de cultura organizacional, y dirán, pero qué hace ella hablando de aspectos culturales si es que su campo de acción es solamente la comunicación? Es que como nosotros, para poder comunicar, tenemos que saber si existe coherencia entre el decir y el hacer, y entonces es por eso que formamos parte de este trabajo de transformación cultural o de construcción o de generación de una cultura, si es que estamos hablando de una institución o de una dependencia nueva.
por ejemplo, ¿no? Y ya que hemos entrado a hablar de cultura, nuevamente retomamos el modelo que Julio nos mostró, ¿no? De estos 5 puntos o 5 aspectos que ya también nos dijo que no necesariamente se van a ir transformando en el orden en el que estamos viendo, ¿no? Visión y liderazgo, el modelo de negocio que ya lo hemos compartido, el análisis externo, los procesos, las personas y los procesos, las personas, es importantísimo. Y la experiencia del cliente. Los comunicadores veremos esta imagen y diremos, sí, estamos en todo, ¿no? Estamos en todo. Y eso lo sabemos nosotros, los especialistas en comunicación. Pero quizás los líderes de las instituciones públicas, de las entidades del Estado o tal vez de las empresas, sí lo saben, ¿no? Pero quizás no se han dado cuenta todavía que tiene que estar desde el principio, no esperar, que tiene que estar desde el principio para que todo fluya, ¿no? Para que los resultados sean los que se quieren tener. Imagínense una inversión tan grande, ¿no? No solamente si hablamos de una digitalización, ¿no? De un proceso de digitalización, va a ser una inversión importante, pero si es que ya es de transformación digital, ya hemos visto la diferencia con Julio, definitivamente ¿no? Va la cantidad de dinero y de recursos en general, ¿no? De tiempo, ¿no? Y de logística también va a ser mucho más importante. Y hablando nuevamente de personas y procesos, ¿no? Porque los procesos de comunicación, pues definitivamente los vamos a trabajar a nivel de las personas. Las organizaciones están formadas por personas, todos formamos parte de diferentes organizaciones. De alguna manera formamos parte de una u otra organización o hemos formado parte de una organización y nosotros sabemos que su funcionamiento, su efectividad, depende de nosotros. Y allí vemos nuevamente a la comunicación, ¿no? Vemos a la comunicación hablando de liderazgo transformacional, ¿no? Para inspirar, un líder que inspira, un líder que es modelo, un líder que ayuda en este proceso de superación a los otros miembros de la organización, definitivamente lo va a hacer a través de su comunicación verbal, de comunicación no verbal, no solamente con el conocimiento con el que pueda contar, ¿no? De la cultura organizacional, allí también está la comunicación, ¿no? Porque vamos a transmitirla, ¿no? Decíamos, hacer las cosas bien y hacerlas saber, ahí está la comunicación. Todo lo tenemos que dar a conocer porque quizás nosotros estamos implementando un proceso que asusta. Allí vamos a ver algunas características o algunos aspectos que impiden que se dé de manera efectiva la transformación digital, el desarrollo de competencias digitales. También hay que comunicar, ¿no? Hay que manejar los códigos de todos los miembros de la organización. Yo me imagino bueno, Julio tiene mucha experiencia en el sector minero, pero y él sabe que los códigos que se manejan a nivel de la mina misma, de las personas que entran a la mina y de la parte administrativa, directiva, el lenguaje, la manera es diferente. Incluso cuando se busca a las personas para capacitar a los mineros, ¿no? Tiene que ser casi una persona con las características que pueda llegar, ¿no? Con un perfil específico. Entonces son muchos aspectos de los que se tienen que tomar en cuenta. Igual, los funcionarios públicos y todo servidor público y todo en general, todas las personas indistintamente del sector, tienen un perfil diferente. Entonces, y para poder llegar a ellos hay que conocerlos y ahí estamos nosotros, los comunicadores, para poder hacer que el mensaje llegue, ¿no? Y acompañar el proceso apoyar el proceso de transformación digital, la gestión del cambio y, claro, la experiencia al cliente que ya hemos hablado de ella, ¿no? Y Julio también nos habló de este ADN digital de la organización, que tiene que ser parte de la cultura y evidentemente en este ADN tiene que estar la comunicación. Si es que
la institución del Estado, la entidad gubernamental o la empresa o la asociación civil, porque por ahí he visto que han entrado personas no solamente del sector público, no, tiene en su ADN la importancia, es parte de su cultura, el ser consciente de la importancia de la comunicación en cada paso que se da, se van a evitar muchos retrasos, muchos problemas y todo va a ser más simple porque va a haber una fluidez en la comunicación, va a haber retroalimentación, vamos a poder conocer las frustraciones, las opiniones y también las propuestas de los miembros, de los colaboradores, de los empleados en todos los niveles y de esa manera, si hay que hacer ajustes o hay que hacer mejoras, ¿no? Todo también va a ser más sencillo, ¿no? Entonces, la transformación digital, vemos, implica un cambio cultural porque tiene que ver con la mentalidad, ¿no? Que debe existir en la organización, esa mirada de ver no solamente la transformación digital, sino de esa posición que se tiene con relación al cambio, ¿no? Que cuando no es así, lo que se genera es un caos, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida laboral, formando parte de una organización, nos debemos haber sentido así, aunque sea un poquito en algún momento, ¿no? Entonces, este caos se puede dar por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, podría ser la falta de la interoperabilidad entre las plataformas. Por eso es importante que como parte de la cultura también, ¿no? Que quede, que la organización sepa que primero tiene que hacer las cosas bien, porque si no esto puede generar frustración. Quizás se va implementando poco a poco y no se le explica que la implementación va a ser al trabajador, a las personas que van a usar esta tecnología, que la implementación va a ser progresiva, paulatina, ¿no? Y uno no se les brinda la información y otro no se les dice qué es lo que van a hacer en una hasta que se actualice y en la otra. Les cuento porque particularmente yo lo vivía en algún lugar en el que se empezaron a hacer cambios. Y sí generaba mucha frustración entre tanto, no solamente entre los usuarios internos, sino también a nivel directivo, porque cuando las cosas no funcionan, uno tiene que dar la cara, ¿no? Y asumir la responsabilidad por qué no se está avanzando en tu área, en tu departamento, ¿no? A veces no hay éxito porque no hay trabajo en equipos, ese es un tema cultural también, ¿no? Por eso es importante el trabajo a nivel de la cultura de la organización, o hay poca o nula fluidez de la comunicación. Y como les mencionaba, esto genera mucha frustración. Y cuando hay frustración, ya se va generando un sentimiento, y hablamos de sentimiento, y es importante tener en cuenta los sentimientos de las personas cuando trabajamos comunicación, porque ya la predisposición a escuchar, a aceptar, se va a ir reduciendo y los directivos van a estar agotados, es en una situación de estrés permanente, porque ni se arreglan las cosas a nivel interno ni a nivel de los usuarios, ¿no? Las colas siguen, los reclamos siguen, entonces se dice tanto esfuerzo, tantas horas en la oficina, eh, tanta energía invertida para poder aprender a emplear esta tecnología para que las cosas sigan igual. Entonces, poco a poco se empieza a fracasar y llega un momento en el que ya nadie quiere emplear las plataformas, ¿no? Eh, y eso perjudica a la organización definitivamente, ¿no? Entonces, es muy importante porque al final tanta inversión, solución cero. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, o cuando tengo tiempo, digo, o cuando se da la oportunidad, de que muchas veces
la comunicación es el patito feo de la organización, ¿no? Es el patito feo porque no estamos en los procesos de planeamiento estratégico, en la mesa directiva, solamente estamos en partes operativas, pero cuando las cosas no funcionan, cuando hay crisis allí, cuando los usuarios están en la cola quejándose y los tenemos mandándonos 1000 WhatsApps con la central telefónica que revienta, cientos de correos electrónicos, allí tenemos que salir nosotros, ¿no? Y vamos atendiendo los casos porque tenemos que atenderlos, ¿no? Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y son situaciones que con acciones sencillas de comunicación, una explicación, un sí, un no, un contestar, un no dejar en visto, se podría haber solucionado, ¿no? Entonces, miren todo lo que implica el no considerar desde el inicio a la comunicación en el planeamiento, desde el planeamiento, y no lo estoy diciendo yo solamente porque soy comunicadora, sino Julio nos ha hecho ver que sí es necesario, porque yo le he dicho, a ver, Julio, valídame esto realmente, ¿no? Valídame mi experiencia, pero que yo puedo tener la experiencia, puedo haberlo vivido, pero vamos con lo técnico, o sea, consideras que tiene que estar desde el inicio, ¿no? Y teóricamente, y con sus 25 años de experiencia, y eso me da mucha tranquilidad, me dice, sí, Marita, efectivamente, ¿no? Y es por eso que estamos compartiendo esta información con ustedes. Les agradecemos por haberse unido porque es importante que lo sepamos y que lo transmitamos para que los procesos de transformación digital sean exitosos, ¿no? Se puedan dar esos cambios que tanto queremos, ¿no? Que queremos y que se dé bien el cambio, ¿no? No que la situación se ponga peor, porque cuando no se dan las condiciones necesarias nos vamos a encontrar, ¿no? Frente a la resistencia al cambio, que no es imposible de gestionar, quizás no la vamos a eliminar completamente, pero sí se puede trabajar en ella, con la comunicación y con la acción, ¿no? Hacer las cosas bien primero y hacerlas saber. Muy importante. Mucho de la resistencia se da al cambio, se da porque no se tiene la información, ¿no? Entonces, aquí he hecho una lista, ¿no? Tengo una lista de algunos factores por los que por los que la resistencia al cambio la transformación digital no podría no tener éxito, ¿no? Podría ser, por ejemplo, y todo esto son aspectos, ¿no? que tienen que ver con la cultura de la organización y también con aspectos de las personas que forman parte y que finalmente construyen la cultura, ¿no? Porque la cultura está formada de una serie de variables. Puede ser la falta de compromiso con la estrategia digital y si analizamos cada uno de estos puntos, tienen detrás más aspectos todavía, más variables, más dimensiones, ¿no? Ausencia de un liderazgo claro, y ya vimos que es importante el liderazgo transformacional para poder implementar un proceso de transformación digital exitoso. Competencias digitales limitadas, tengo miedo y no quiero aprender, no miedo a salir de mi zona de confort. Y, y la falta de comunicación y los mitos también, ¿no? Algunos mitos, ¿no? Es difícil. Situaciones que con comunicación podríamos esclarecer y todo podría fluir. Ojo que también aquí hay un aspecto importante vinculado a la comunicación, es que yo tengo competencias digitales limitadas, soy consciente de eso, pero tengo miedo, ¿no? A decir que no sé. Porque si tengo miedo de decir que no sé, me van a despedir, me voy a quedar sin trabajo, me van a reemplazar por alguien más joven o por alguien que tenga más competencias digitales que yo. Entonces, podría yo aprender si dijera que no entendí. Porque otra cosa que sucede es que a veces se dan las capacitaciones con un lenguaje muy técnico y las personas no entienden, ¿no? Y no levantan la mano y no dicen no entendí, y luego se pasa la encuesta y todos entendieron, y luego el proceso no fluye, ¿no?
Es que no, y es que es temor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que darle confianza, ¿no? A los miembros de nuestras instituciones para que puedan expresarse y tampoco mirarlos como un bicho raro, ¿no? Porque lo cierto es que la comunicación verbal, no verbal, dice mucho. Y hay cosas sencillas que, claro, hoy, en este siglo, todos los deberíamos saber, pero si alguien no lo sabe, hay que tratar de controlarnos y ver la manera en la que, y mirar de una manera amigable, ser empáticos, porque eso comunica, todo comunica, ¿no? Nos dice Jorge, es importante considerar el componente comunicacional en todo proceso de gestión, tanto en el sector público como privado. Gracias, Jorge, por tu comentario. Definitivamente en el sector público, en el sector privado, y nos dice Sebastián, ¿no? Temor y fingir, ¿no? Es terrible, si no nos dicen la verdad, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Nos van a llenar todo, si entendí, si comprendí, todo fue claro, todos los indicadores, ¿no? Pero finalmente, ¿no? También podría darse lo que les mencioné, ¿no? La falta de interoperabilidad entre las plataformas, deficiencias en ciberseguridad. Hay una serie de factores: insatisfacción laboral, falta de compromiso, falta de confianza en la organización. También revisamos la ausencia de trabajo en equipo. Y como dijo Julio, si vamos a implementar o vamos a mejorar, no vamos a dar, aunque sea un pasito pequeño en el proceso de transformación digital de una institución, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Y como parte de ese diagnóstico inicial, vamos a ver cuál de estos 13 factores que tenemos aquí, que de hecho son más, estos son solamente algunos, ¿no? Puede ser que vayan a impedir que se dé. O sea, yo no voy a hacer este diagnóstico cuando ya se implementó, sino tengo que adelantarme a la situación, medir, evaluar y definir, saber bien qué es lo que puede impedir, dificultar, limitar la implementación de ese proceso de transformación digital que deseo hacer en la entidad o en la empresa, ¿no? Y para que todos culturalmente, ¿no?, estén alineados y veamos el cambio como una oportunidad, no como una amenaza, porque cuando lo vemos como una amenaza es que presentamos allí la resistencia al cambio. Y ese puente que nos va a ayudar a hacer todo eso, nuestra herramienta va a ser la comunicación, ¿no? La comunicación como puente al cambio, es lo que nos va a guiar ese cambio, nos va a ayudar a lograr un proceso de transformación digital exitoso. Vamos aquí, voy a compartir con ustedes un videíto, creo que no he compartido con sonido, voy a volver a compartir. Solamente para resumir un poco lo que les acabo de mencionar. Comunicación, la clave de la transformación digital. El mundo está cambiando rápido. La transformación digital ya no es una opción, es una necesidad. Pero la tecnología por sí sola no es suficiente. Para realmente prosperar en la era digital, las empresas necesitan comunicación estratégica. Es el corazón de una transformación exitosa. La comunicación se trata de conectar, se trata de construir confianza y entendimiento. Cuando se hace bien, alinea a todos en torno a una visión compartida. En el contexto de la transformación digital, este entendimiento compartido es crucial. Todos necesitan estar a bordo. La comunicación estratégica ayuda a las organizaciones a navegar las complejidades del cambio. Asegura que todos entiendan el porqué detrás de la transformación y los empodera para adoptar nuevas tecnologías y formas de trabajo. Para que la comunicación sea verdaderamente efectiva, necesita ser más que solo un departamento. Debe estar tejida en la misma fibra de la empresa. Necesita ser parte del ADN de la compañía. Esto significa que la comunicación no se trata solo de enviar correos electrónicos o tener reuniones. Se trata de crear una cultura
donde se fomente el diálogo abierto y honesto, donde se valore la retroalimentación y donde todos se sientan escuchados. Cuando la comunicación está integrada en la cultura, se convierte en una parte natural de todo lo que hace la empresa. Informa la toma de decisiones, fortalece las relaciones e impulsa un cambio positivo. La transformación digital no se trata solo de tecnología, se trata de personas. Se trata de cambiar mentalidades y comportamientos. Se trata de crear una cultura que adopte la innovación y la agilidad. La comunicación es esencial para impulsar este cambio cultural. Ayuda a los empleados a comprender la necesidad del cambio, aborda sus preocupaciones y los inspira a adoptar nuevas formas de trabajo. Empresas como Netflix han navegado con éxito el cambio cultural a través de una comunicación abierta y transparente. Fomentan una cultura de retroalimentación y aprendizaje continuo. Esto ha sido clave para su capacidad de adaptación y prosperidad en el mundo en constante evolución del entretenimiento digital. El cambio puede ser difícil. La resistencia es natural. La gente a menudo le teme a lo desconocido. Pueden preocuparse por perder sus trabajos o su estatus. La comunicación estratégica puede ayudar a superar esta resistencia, al comunicar claramente las razones del cambio, los beneficios y el plan de implementación. Los líderes pueden generar confianza y aliviar los temores. También es importante reconocer y abordar las preocupaciones, escuchar a los empleados, brindar apoyo y capacitación, celebrar los éxitos en el camino. Cuando las personas se sienten escuchadas y apoyadas, es más probable que acepten el cambio. Entonces, es importante, ¿no? Es importante lo que les mencionaba de sentir el apoyo de la organización, que los líderes los apoyen, ¿no? Les sirvan de soporte, ¿no? Cuando digo los soporten es que les sirvan de soporte y que se sientan seguros de poder expresar todo lo que piensan, lo que creen y lo que sienten sobre el proceso de transformación digital en este caso, con cualquier cambio, pero con el proceso de transformación digital es un poco más delicado porque la tecnología sí asusta. No a los ingenieros, a Julio, no, la tecnología lo acompaña de hace muchos años, pero a los que no somos, sí nos asusta, ¿no? Sí nos asusta. De determinada generación, sí, o nos ha asustado en algún momento, hasta que hemos visto, esto es amigable, ¿no? Sí, pero nos hemos dado cuenta y alguien nos tiene que hacer dar cuenta que es amigable. Entonces, para eso tenemos que comunicar y recordemos, ¿no? O sea, comunicamos tanto con lenguaje verbal y no verbal, con una mirada, con un gesto, ¿no? Hay algo tan sencillo que otra vez 50 veces nos va a preguntar una persona. Y entonces si nosotros queremos que esa persona confíe y siga participando, porque quizás dentro de esas 50 veces nos va a preguntar una cosa elemental. Y le diremos, pues, y se lo repetiremos 50 veces, no le diremos, ya te he dicho 30 veces, ahora lee las otras 20, ¿no? Porque quizás la vez 51 nos va a decir algo que solamente ella se ha dado cuenta, pero si ya lo mandamos a leer, ya no va a hablar, ya no nos va a decir, y quizás podemos tener una crisis interna o una crisis externa, ¿no? Que también en el trabajo del día a día hay mini crisis, ¿no? Multicrisis, permacrisis a veces, dependiendo de la cultura de la organización, ¿no? ¿No? Se experimenta, nos dice Sebastián, bastante la tecnofobia, así como la glosofobia o miedo de hablar en público. Claro, ya ven, Julio, no soy la única. Sí, solamente que muchos no lo dicen. Yo estoy segura que de los 33, 34, 35 que estamos o hemos estado acá, sí, que no somos ingenieros, porque también hay ingenieros, sí, la tecnología da miedo o en algún momento nos ha dado miedo. Es por eso que hay que hacerla amigable, la vamos a envolver, la vamos a empaquetar con un lenguaje bonito, ¿no? Que dé seguridad, siendo empáticos, ¿no? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué acciones concretas tomar?
evaluar este nivel de familiaridad y resistencia a la tecnología, ¿no? Para conocer esos temores y esos factores y capacitar constantemente y la evaluación. Ahora, de repente podemos pensar, sí, capacitar para saber cómo usarla, ¿no? Con un lenguaje amigable para perder el miedo, sí, pero el comunicador no se puede clonar y no puede estar en una empresa con 14.000 trabajadores y capacitarlos a todos y buscar el feedback constantemente, y más si es que está a nivel nacional. Puedes ir, sí, pero no tienes la capacidad de obtener ese feedback, esa retroalimentación inmediata, ¿no? Entonces, hay que capacitar a los que van a capacitar para compartir todo eso, ¿no? Y en ese sentido, la comunicación puede ayudar, ¿no? De hecho, va a ayudar y la evaluación, ¿no? Porque lo que necesitamos es lograr una organización en la que el terreno sea propicio para la transformación digital, como mencionábamos, una mentalidad abierta al cambio, la cultura orientada a la innovación, la cultura flexible, receptiva, en donde la colaboración y la comunicación sea una constante, una característica, la valoración del intercambio de ideas, así la idea no nos parezca una idea genial, pero no se lo vamos a hacer notar a la otra persona, porque si no, nunca más nos va a decir nada. Y el trabajo en equipo, ¿no? Porque el fracaso se da también por el tema de que a veces no hay trabajo en equipo, ¿no? Yo estuve en una organización en un proceso de implementación de un nuevo sistema, SAP, me parece que se llama. Y esa persona era la única que sabía utilizarlo y le habían encargado así para que lo haga de buena voluntad, que cuando los demás tuviéramos alguna duda, ¿no? Nos apoye y nos instruya, porque soporte técnico no se daba abasto para tantas personas, pero esa persona, justo cuando más la necesitábamos, no iba. Y no iba porque no nos quería enseñar, ¿no? Finalmente. Entonces es importante trabajar en eso porque eso se da, se da. Y quienes trabajamos o hemos trabajado en el sector público, sea en el sector público, sea en el sector privado, pero quienes hemos trabajado en el sector público sabemos que ese tipo de conductas es más frecuente de lo que se piensa, ¿no? Y no importa, no va, ¿no? En todos los perfiles profesionales deben tener formación en el tema de comunicación eficaz. Así es, Jorge. Ello nos podría ayudar a tener un enfoque amplio del tema. Es muy importante, ¿no? Entonces, aquí también les vamos a pasar un link interesante sobre las 9 claves para la transformación cultural, que las voy a mencionar por un tema de tiempo, porque quiero que nos quede tiempo para que puedan preguntar y participar ustedes, ¿no? Construir y alinear valores, transformar, ¿no? A la alta dirección son los primeros en que tienen que cambiar, ¿no? Y los mandos intermedios, involucrar luego ya toda la organización, el foco y la aportación de valor, construir una organización en red. Esto complementa las acciones concretas que les compartí, ¿no? El nuevo espíritu de liderazgo, el aprendizaje cooperativo y abrazar el error, qué importante, ¿no? Los voluntarios catalizadores, ellos que van a impulsar el cambio y actualizar los procesos de gestión de talento y asignar, pues, evidentemente, presupuesto y recursos, porque toda estrategia para poder implementarla a través de las acciones la tenemos que aterrizar con presupuesto y con recursos. Eso es fundamental, ¿no? A veces, ¿no? El que lo barato sale caro, ¿no? Eso también por algo se dice. Y lo más importante, ¿no? Es que si es que el líder no encabeza este proceso de cambio cultural, ¿no? Y da a conocer y se muestra como una persona, como un ser humano también que se equivoca, que no entiende, que no sabe, porque es la manera de que la que tiene que darle confianza, el proceso de cambio
no se va a poder dar por más comunicación que haya por parte del área de comunicaciones o por la agencia consultora, no se va a poder dar, ¿no? Entonces, una de las cosas principales, ¿no? Del proceso de cambio cultural, de la implementación de la transformación digital, es que el líder, ¿no? El líder de confianza y que todos se sientan apoyados y respaldados para poder expresar sus opiniones y así poder realizar los ajustes que se requieren, ¿no? Esto es muy importante. Si es que no hay un apoyo y un cambio real desde las posiciones de liderazgo, nuestros procesos van a fracasar. Es una de las cosas en las que más hay que hacer énfasis. Y acá tengo el ejemplo, he traído por aquí también el ejemplo de Julio sobre el hospital que implementa la tecnología, ¿no? Sobre su proceso de transformación digital. Entonces he hecho un paralelo, ¿no? Un ejemplo de cómo tienen que ir de la mano o por qué tienen que ir de la mano, ¿no? La transformación digital y la comunicación estratégica, ya sabemos, desde el inicio, desde ese diagnóstico. Y aquí, un poco retomando el ejemplo que compartió Julio con nosotros, el hospital, claro, redefine la experiencia del paciente, implementa telemedicina, desarrolla la plataforma digital, introduce sensores y dispositivos, utiliza el análisis de datos para predecir patrones y enfermedades, ¿no? Porque quiere transformar la prestación de servicios de salud enfocándose en una experiencia integral, eficiente y personalizada, ¿no? Pero si es que no le da información, y no solamente información, no le comunica las cosas de manera adecuada, de manera asertiva, a las personas que van a emplearlo, llámese, porque no solamente lo van a emplear los miembros de la organización, sino también los usuarios, no va a funcionar. Entonces, las estrategias de comunicación que van a acompañar el proceso de transformación digital tienen que estar, entre otros, esos son los principales, a nivel del paciente, a nivel del familiar del paciente, del personal de salud, del personal administrativo, ¿no? Porque estamos hablando de la experiencia del cliente, el cliente interno y el cliente externo, ambos. Entonces hay que explicar. No vaya a ser que por allí una viejecita no quiera, ¿no? Emplear tecnología o que, por ejemplo, no sé, se me ocurre que le tomen la presión con un tensiómetro digital ultramoderno y quiere que vaya a la bombita porque ella en su cabeza hay un mito de que lo digital no funciona bien porque alguna vez lo escuchó en un fake news o qué sé yo, ¿no? Y entonces no va a querer tomarse la presión o ya, le vamos a tomar la presión con el tensiómetro ultramoderno que satura, mide glucosa, hace todo a la vez, lo pasa al sistema, diagnostica solo, full IA, ¿no? Pero va a salir y no va a decir que vivió una gran experiencia, sino va a salir y dirá, ok, sí, todo súper moderno, pero ¿y será? ¿Y funcionará? ¿No? Yo prefiero el método tradicional, ¿no? Yo prefiero a la antigua. Y entonces eso no nos suma porque los adultos mayores, ¿no? Uno de los, si bien es cierto, ya son bastante tecnológicos, ¿no? Todavía hacen sus colas de los bancos, y todavía también conversan y su día de ir a la cita médica, pues es el día en el que socializan y se cuentan todo lo que tienen que contarse, ¿no? Y no solamente va a pasar por una explicación, sino también por una sensibilización, que no queda solamente en la explicación, hay que sensibilizar al personal médico, hay que capacitarlos,
y también acompañarlos en todo el proceso de adaptación y justamente si es que la comunicación está en el ADN de la organización, de la cultura, vamos a poder retroalimentar a los encargados del proceso de transformación digital, que finalmente todo lo tiene como objetivo una buena experiencia al cliente, ¿no? Entonces, aquí vemos que todos van de la mano, ¿no? Si queremos una buena experiencia al cliente, la transformación y la comunicación estratégica tienen que estar allí también. Entonces, no sé si es que tienen alguna pregunta, con eso sería todo de mi parte. Para Julio, para mí, pueden abrir sus micrófonos, levantamos la manito en el chat y quizás Fiorella nos puede ayudar a participar de manera ordenada. O pueden escribir también, ¿no? Si O desean. pueden escribir. Ujú. Quizás hay, Marita, algo para complementar. Yo creo que ha sido súper bueno enlazar el criterio de tecnología con el criterio de transformación cultural, ¿no? Es súper importante y la estrategia de comunicación es vital, ¿no? Y algo importante, Marita, a veces nosotros del mundo de tecnología lo vemos todo práctico, todo simplista, ¿no? Pero ya del lado más de persona, la parte de habilidades, es muy importante, ¿no? Que tú dijiste, a veces hay miedo y ese miedo es real. A veces desde la tecnología no se ve, pero ya justamente por eso cuando hacemos una implementación de transformación digital, no solamente viene la estrategia técnica, sino también acompañado de todo este componente de comunicación estratégica, de transformación cultural, ¿no? Bueno, entonces yo creo que agradecerle a todos, si no hay más preguntas, más bien muy encantado de poder, de que todos nos hayan podido acompañar. Y bueno, pues Marita, más bien ahí ya a través del chat se les estará compartiendo también información y ahí para poder avanzar. Sí, Jorge está levantando la mano, ¿no? Sí, Jorge. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Bien, pero primero agradecer por, sin duda alguna, la ponencia y la presentación y darnos, digamos, alcances importantes en relación a la transformación digital y el componente comunicacional. Quienes trabajamos, digamos, bastante las acciones o intervenciones comunicacionales, siempre estamos en esa brega de incorporar justamente la comunicación como parte de la gestión. En ese sentido, quería hacer alguna consulta desde ya la experiencia de ustedes. Hay, digamos, ejemplos de sinergias y de acciones que se han desarrollado tanto los procesos de transformación digital como la estrategia comunicacional, porque tanto en instituciones públicas como privadas, siempre la transformación digital tiene un peso muy fuerte en la digitalización, en la informatización, pero se deja de lado el componente comunicacional, solo para difundir, para postear, para desarrollar estrategias justamente de difusión, pero no en el proceso. Entonces, ¿hay alguna experiencia donde ambos pilares, tanto la transformación como la comunicación, han desarrollado acciones concretas y puntuales? Por ahí va un sí, poco Jorge. mi consulta. Julio. Ujú. Sí, Jorge, mira, más bien gracias por tu comentario, gracias por la pregunta y la respuesta es que sí, Jorge, hay bastante experiencia y no solamente a un nivel de manejar comunicación, a nivel de un correo o a nivel de muchos posts o pancartas, afiches que se distribuyen a lo largo de la empresa informando de estos componentes al momento de hacer un cambio, sino también la estrategia está desde el inicio. Cuando nosotros hablamos de estos componentes, de trabajar la visión, el paso uno, de evaluar bien la visión, los componentes que hay que hacer para implementar bien la transformación digital, este componente de transformación cultural y sobre todo la parte de comunicación parte desde ahí, desde el inicio, porque caso contrario va a ser muy difícil. Y aparte porque el abordaje que da la transformación digital es a la empresa en su conjunto, a todas las personas que van a ser de alguna manera involucradas y la empresa se está cambiando, ¿no? Por lo tanto, la estrategia va a acompañar desde un inicio. Por ejemplo, de casos muy prácticos, te puedo comentar el caso, por ejemplo, de Quellaveco que me ha permitido un poco acompañar en la etapa de implementación. La estrategia de comunicación ha sido bastante bien llevada y tanto a través de redes internas
a través también de aplicaciones internas que se difundían los avances y se compartían justamente experiencias, lecciones aprendidas, para que realmente así todo pueda avanzar de la mejor manera. Y a nivel internacional, los casos que hay de las diversas empresas que han hecho su implementación también va muy de la mano. Y aparte también, digamos, personas con el skill de Marita o con un skill más de la parte cultura, son vitales. Es una pata más de la mesa que hay que, al momento de la planificación, toda esa estrategia, al momento de armar la planificación de la implementación, tiene que haber ese componente, porque caso contrario, y también lo dije al momento de la presentación, un factor clave, clave, clave son las personas. Sin el componente personas no va a haber éxito. Y si no hay un componente de comunicación, de acompañamiento, no se va a llegar al objetivo en el plazo y dentro del alcance esperado, ¿no? Sí, Jorge, gracias por la pregunta más bien. Julio, tenemos otra pregunta en el chat. Dice, y a nivel de Estado, ¿cuál consideran el principal reto? De hecho, de hecho, hay varios retos, ¿no? Sobre todo de poder llevar, vimos que estos 8 habilitadores que existen, el reto importante es ver cómo llevar a la mayor cantidad del ciudadano todos estos componentes que existen, ¿no? No es nada simple, no es nada simple porque hay mucho trabajo por detrás. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes un ministerio o un organismo tipo un consejo, una municipalidad tiene que integrarse. No solamente es que el municipio ya se transformó, sino hay que integrarse bien con la RENEC para tener la información de los ciudadanos, hay que integrarse con la SUNAR para tener la información de las propiedades, y así tiene todo el ecosistema, tiene que estar muy bien habilitado, de tal forma cuando un ciudadano va al municipio y tenga una experiencia rápida. ¿Por qué? Porque hay mucha integración de información. Entonces, hay mucho, mucho trabajo por hacer y hay muchas iniciativas y estamos seguros que ahí podemos apoyarlos con varios requerimientos y necesidades que tengan, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Franklin lo dice, saludos desde Arequipa. Un gusto, Franklin, qué gusto que nos acompañes. ¿Mm? Ya, Marita. Ujú. Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces eh, les, les agradecemos, ¿no? Y comentarles también, como les dijo Julio durante su exposición, que vamos a compartir con ustedes el video, ¿no? La grabación del webinar del día de hoy, algunos recursos que por razones de tiempo ya no se pudieron compartir porque hay que cumplir con los horarios, ya que sé que ustedes se han hecho un espacio en su agenda para poder asistir y muchas gracias por el interés. Ha sido un espacio que hemos preparado con Julio justamente para poder dar a conocer la sinergia que existe, ¿no? Entre tanto los procesos de transformación digital como los procesos de comunicación. Y antes de darle paso a Fiorella, solamente mencionarles que tanto desde Project Link como desde Solórzano estamos a su servicio para cualquier necesidad que ustedes requieran con respecto a los temas que hemos visto el día de hoy. ¿Algo más, Julio? Sí, no, agradecerles por su tiempo, les estaremos compartiendo el material y también aprovechemos el grupo que tenemos para poder interactuar. Yo creo va a ser importante, y a través tenemos las redes sociales, LinkedIn, y muy agradecido a todos por su tiempo y ahí a la expectativa para poder apoyarlo con sus necesidades. Muy amable, que tengan buenas noches. Gracias. Gracias, Julio. Fiorella, entonces te damos pase. Solamente tenemos una pregunta que dice, ¿el chat será una vía para consultas? Abriremos el chat entonces, Julio. Abriremos el chat que Claro. tenemos y listo. Gracias, Fío. Muy Gracias a amable. ustedes, doctora Marita, magistro Julio. Muchas gracias por esta ponencia muy interesante. Como ya han escuchado, el chat va a estar abierto para consultas. No olviden, por favor, registrar su asistencia. Es muy importante para nosotros. Y desde ya, Solórzano Capacitación y Project Link les agradecen mucho la participación. Que tengan una linda noche.
Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Julio. Gracias, Marita. Buenas noches. Buenas noches, Gracias a gracias. todos. Un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.